Muy bien, tenemos ahora el desempeño número 3, que se denomina evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Tenemos acá una descripción de este desempeño. Dice lo siguiente: acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión, y a partir de esto les brinda retroalimentación formativa y o adecua las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. Esto es, colegas, lo que debería hacer el docente, el profesor de aula. Tiene que acompañar a los estudiantes durante todo el proceso de aprendizaje de la sesión, monitoreando constantemente, viendo sus producciones, la calidad de producciones, haciendo la retroalimentación de respectiva, en todo caso la formativa, y a partir de esto, si es necesario, adecuar las actividades de acuerdo al nivel real de los estudiantes. Este desempeño, colegas, tiene dos aspectos a evaluar. El primero es el monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión. Y aquí, en este aspecto, se supone que el profesor, el docente de aula, tiene que estar constantemente monitoreando a los estudiantes. Me refiero en el desarrollo de sus producciones, de sus actuaciones. Por lo menos dice la norma, por lo menos dice la rúbrica, un 25% del tiempo de la sesión de aprendizaje. Un mínimo del 25% tiene que estar dedicado a este monitoreo activo, a ir de grupo en grupo, a ir de forma individual, dependiendo de cómo programado, cómo organizado el desarrollo de su sesión, ¿no? Los grupos, si es en grupo de trabajo, en equipo de trabajo, en trabajo individual, bueno, de acuerdo a ello tiene que ir de mesa en mesa o de silla en silla, viendo la calidad de producción que los niños están realizando. Y a partir de ello, hacer la retroalimentación respectiva, ¿no? Tiene que también atender las dudas de los niños, no solamente ir y observar, sino atender las inquietudes, de repente algunas preguntas que tienen los estudiantes, determinando sus avances, las dificultades que están teniendo y sus necesidades. En el segundo aspecto, que dice la calidad de la retroalimentación que el docente brinda y o la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. En el primer aspecto tenía el docente que ir de mesa en mesa, de silla en silla, viendo las producciones, viendo las inquietudes, los avances, necesidades, dificultades de los estudiantes. Por lo menos en un cuarto del tiempo que dura la sesión de aprendizaje, 25%. En este segundo aspecto, el docente de aula tiene que atender, tiene que dar ya una retroalimentación de calidad. Entonces, recordemos nosotros que existen hasta 4 tipos de retroalimentaciones, ¿no? La ideal, a la que todos tenemos que aspirar, es la reflexiva, la retroalimentación por descubrimiento, donde el docente orienta al niño, al estudiante, para que sea él mismo el que vea el origen de su error, y donde el docente solamente es un mediador, ¿ya? Él, a través de preguntas y repreguntas, logra que el estudiante gestione su propio aprendizaje, que vea el mismo su error y haga los cambios necesarios y pertinentes. Esa es la retroalimentación ideal, la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. Luego tenemos la retroalimentación descriptiva, que se da al niño cuando se da al niño información adicional para que el niño resuelva un problema. No, entonces aquí
el docente da pistas, da pautas, ¿no? Para que el niño pueda ver su error y pueda hacer la adaptación o modificación respectiva de una actividad o de una producción que está realizando. Entonces, este tipo de retroalimentación es válida, ¿no? De acuerdo a la rúbrica, y es la que generalmente la gran mayoría de colegas realizan. Luego tenemos ya la retroalimentación elemental, que consiste en que el docente indica directamente cuál es el error que está cometiendo el estudiante o le dice la respuesta que es necesario que él tener para solución de algún problema, ¿no? Entonces, aquí ya no hay posibilidad de que el niño vea su error o que se le brinde alguna pista, alguna información adicional para que él descubra ese error y corrija, sino que directamente el profesor le da la información que necesita. Es la elemental, ¿ya? Entonces, esa es la que debemos evitar a toda costa. Y hay también una retroalimentación que es la errada, donde el docente brinda información equivocada, ¿ya? Equívoca, información errada, que yo supongo que ya no debe existir en las aulas, ¿no? Lo mínimo que puede haber es una retroalimentación elemental, es lo mínimo. La errada ya no debe existir, ¿ya? La retroalimentación errada no debe existir, colegas, simple y sencillamente porque el profesor, el docente de aula debe empaparse, debe empoderarse del aspecto científico del campo temático que va a desarrollar durante la sesión de aprendizaje. Hablando en buen romance, el profesor debe ser un experto en el tema que va a enseñar, en el campo temático que apunta al desarrollo de alguna competencia que quiere lograr en el estudiante. Entonces, si vamos a estudiar, vamos a hacer una clase donde el niño desarrolla competencias lectoras, debe tomarse la molestia de leer sobre estrategias, ¿no? De comprensión lectora. Si de repente es en personal social algún tema sobre historia, debe tomarse la molestia de empaparse, ¿no? Del tema que va a enseñar. Entonces, de los conocimientos que va a tratar de que el niño eh, incorpore, ¿no? Previo análisis, previa evaluación, previa opinión, y, y debe ser, como se decía antes, conocer con suficiencia dominio en el campo temático que él va a enseñar. Si es matemáticas, también conocer los algoritmos, conocer estrategias, conocer diversas formas, por ejemplo, de multiplicar, diversos métodos de dividir. Es decir, él debe ser una enciclopedia viviente. No, no tanto así como una enciclopedia andante, pero por lo menos tener cierto dominio de lo que él va a enseñar. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que los niños preguntan, ¿no? Entonces, y eso yo he sido testigo en algunos monitoreos cuando el niño hace preguntas y como que el profesor se quedó en el aire. ¿Por qué? Porque no se preocupó en ahondar un poco en el campo temático que iba a desarrollar. Bien, entonces miren, en este segundo aspecto, en la calidad de esta retroalimentación, el docente debe brindar no solamente este tipo de retroalimentación de calidad, me refiero a por descubrimiento y la descriptiva, sino que a partir de esto, el docente tiene que ser capaz de eh, reajustar o adaptar sus actividades sobre la marcha, ¿ya? Entonces, cuando él identifica realmente las necesidades de sus estudiantes, tiene que ser capaz de hacer los reajustes, de hacer las adaptaciones necesarias a las actividades que él ha programado. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque él, a través de la retroalimentación, se va a dar cuenta que la gran mayoría de estudiantes, eh, de repente, no pueden ellos comprender bien o desarrollar el aprendizaje
porque de repente la complejidad de las actividades es un poquito elevada al nivel de la gran mayoría. Entonces es necesario hacer un reajuste, bajarle un poquito la complejidad y eso lo debe hacer sobre la marcha.